Hola a todos, un gran saludo. Mi nombre es Gabriela Albarracín y en esta ocasión estaré yo sola por mi cuenta hablando de la revista Mito. Los monólogos pueden llegar a ser muy entretenidos. Y bueno, ya habiendo establecido eso, paso a comentar qué se hablará específicamente. Pues se hablará de Mito, que hizo, que implicó esta revista para Colombia, la influencia de sus autores y algunas de las obras más importantes que salieron de ella y de sus autores. Ahora, ¿qué es esto de la revista Mito? Bueno, pues Mito pues fue una revista cultural colombiana publicada a mediados de la década de los 50, donde ciertos intelectuales, filósofos, escritores colombianos y de otras partes de Latinoamérica y del mundo, pero sobre todo colombianos, se dedicaron a explorar la literatura y la usaron como medio para difundir la cultura en este país. Esta revista pues moderna de varias disciplinas conectó esta cultura de Colombia con lo que pasaba en Europa y en otras partes de Latinoamérica. Es probablemente una de las revistas más influyentes del siglo XX en Colombia. Su principal fundador fue Jorge Gaitán Durán, a quien vemos en este momento pues en pantalla. Algunos temas abordados por la revista Mito fueron la literatura universal, específicamente la latinoamericana, el teatro, el cine, la política, la ciencia y la cultura y muy específicamente también la filosofía. Esto por la gran influencia de esta revista y de los intelectuales que trabajaron en ella, tuvo en la fundación, en la creación del movimiento nadaísmo, que es un movimiento literario y filosófico colombiano fundado específicamente por Gonzalo Arango. Pues estuvo fuertemente influenciado por el existencialismo y el nihilismo y rompía por lo establecido. Era vanguardista, pero también opositor y transgresor hacia la realidad. Reflejaba un poco el caos que se sentía en Colombia en la época, la inconformidad de las personas y todo el desorden que se podía percibir en la vida en ese momento en Colombia. Algunos importantes escritores y pensadores colombianos que llegaron a escribir en esta revista fueron Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Erazo, Fernando Charri Lara, Danilo Cruz Vélez y por supuesto Eduardo Cotelamos. Ahora un fragmento de un poema corto de Gaitán Durán. De repente la música. La pura luz que pasa por la calle desierta, nada humano, bajo el cielo abolido. La blancura absoluta de la ciudad confunde la muerte y el sigilo. De repente la música, la sombra de los amantes en el agua. Es complejo, la verdad, tratar de entender la obra de un autor solamente leyendo un poema corto o un fragmento de lo que ha escrito. Pero la realidad con Gaitán Durán es que se puede estudiar diferentes aspectos de su obra y realmente no se va a llegar a una concesión, a un acuerdo de cuál era su gran objetivo, porque él variaba mucho, fue un autor muy completo. Se podría decir que su gran interés estaba en la política por la influencia que tuvo en el ambiente político colombiano en la época, pero realmente su obra era muy sensible y muy espontánea, muy acorde a lo que él quería transmitir en el momento. En el artículo Los intelectuales, la violencia y el poder, el caso de Jorge Gaitán Durán, escrito por Carlos Builes, podemos apreciar por lo menos una parte de lo que vendría a ser su función en Colombia como un intelectual, como el intelectual que es, como el tener este título genera una responsabilidad que él asumió muy bien en el momento que decidió abrir esta
ventana cultural para Colombia. Ahora, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la revista Mito y de las personas que contribuyeron a su creación, los que trabajaron en ella. Pero algo muy importante y que puede, digamos que resumir bastante bien su influencia es que fue una apertura de Colombia para el mundo. Fue la oportunidad de los intelectuales colombianos de relacionarse con el exterior y del país en general de recibir una influencia externa. Fue también el recordatorio de lo importante que es la expresión y la cultura, como en épocas de crisis y de problemáticas políticas, una de las cosas más importantes que sostener es el valor del habla. Se debe reconocer como en los peores momentos de la humanidad siempre va a ser vital recordar que como seres humanos tenemos la facultad de pensar y de transmitir conocimiento, no de solo quedarnos reservados a el sometimiento. Muchas gracias. Bueno, ya esto marca el final de este podcast. Espero que haya sido de su más grande interés. Muchas gracias.